da salud, porque podemos movernos, amén, pero sobre todo porque podemos estar aquí reunidos para alabar al Señor. Voy a invitarle que abra su Biblia en el Salmo capítulo 149 y de esta manera vamos a dar comienzo. Amén. Salmo capítulo 149, leemos del versículo 1 en adelante y me indica con un fuerte amén cuando lo tenga listo. Mientras lo encuentra, bienvenidos sean cada uno de ustedes a la casa del Señor. De igual manera damos la bienvenida a cada persona que nos acompaña a través de esta transmisión. Que Dios les bendiga. Y dice el Salmo capítulo 149, 1: Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de 2 filos en sus manos. Hasta ahí, hermanos, dice: canta, alégrate, alaba al Señor con danza, con pandero. Dice porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Entonces, hermano, Dios tiene contentamiento también en medio de nosotros. Por lo tanto, vamos a alabar al Señor con libertad. Amén. Vamos a cantar, vamos a regocijarnos. Y dice: exalten a Dios con sus gargantas. Vamos a cantar, hermanos, y vamos a alabar al Señor con nuestros labios, con todo nuestro corazón. Oremos juntos. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Estamos reunidos en este lugar un día más, Señor, para alabar y bendecir tu nombre. Estamos agradecidos, mi Dios, por todo lo que has hecho en nuestras vidas y porque hoy un día más nos permites estar en tu casa, reunidos, Señor, para juntos darte la gloria y darte la honra. Queremos, Señor, en esta hora alabarte con toda libertad. Quita todo lo que estorbe. Tu Espíritu Santo venga a obrar y a ministrar en cada corazón. Te pedimos, Señor, tomes en tus manos toda carga, todo problema, toda enfermedad, Señor, y traigas completa libertad en esta hora. Toca, Señor, a los que están presentes, a los que están desde casa, y sea solo tu nombre enaltecido en esta hora. Estamos aquí, Señor, para darte toda la gloria porque tú lo mereces. Y te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y cantamos al Señor, amén, con libertad en esta hora para alabarle. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Aleluya, todos juntos. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado.
porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si usted lo cree, hermano, alabe al Señor por ello en esta hora y dígale: Señor, tú eres mi herencia, tú eres mi todo. Hoy te alabo y bendigo tu nombre. Señor. Aleluya, porque Dios ha estado, hermano, siempre a tu lado, sosteniéndote con su mano poderosa. Y en esta hora, Señor, tú eres mi todo. Hoy vengo a alabarte, hoy vengo a adorarte. Gracias, Señor.
y realmente no hay nada que se le pueda comparar al Señor. ¿Por qué no voltea con el que está a su lado, hermano? Le da una sonrisa. Dígale a la luz de su verdad que la gloria del Señor brille siempre en tu vida. Dígale qué bueno que estás aquí. Llénate del Señor, adora al Señor y alábale. Dale gracias al Señor por lo que Él ha hecho en tu vida. cada día, Señor, conociéndote más, adorándote más, sirviéndote más, Señor. Te damos gracias, Jesús.
Amén. Vamos a orar por las ofrendas y los diezmos, mi hermano, ahí en su lugar. Le invito para que tome su ofrenda, le dé gracias al Señor y le diga al Señor: en esta hora en tus manos pongo mi vida, mis finanzas, mi casa, todo lo que yo represento, y vamos a pedir al Señor su bendición. Dice la palabra de Dios, porque Dios ama al dador alegre. Entonces oramos, hermano, en esta hora todos juntos, y le quiero pedir así a mi hermano Daniel que nos dirija en esta oración. Ayúdanos, Señor, a no separarnos de tu plan que tú tienes, Señor, el plan de salvación. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que bendigas a todos mis hermanos, bendice a sus familias, a sus hijos, sus nietos, Padre Santo, a cada uno de los miembros de su familia, bendice su economía, sus trabajos, bendito Padre, en el nombre de Jesús, a quien reside, Señor, consíguele un buen trabajo, Señor, con un buen pago justo, Señor mío, en el nombre de Jesús, bendice las ofrendas, los diezmos, Señor, en el nombre de Jesús. Así podemos pasar y traer nuestras ofrendas al alfolí. Bienvenido seas, Espíritu Santo. Bienvenido seas, oh Padre eterno. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este
hermano en esta hora al Señor. Y dile bienvenido sea, Señor, a este lugar. Rendimos nuestra vida porque eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenidos, Espíritu de Dios, bienvenido. Hoy rendimos coronas delante de ti, Señor. Toda nuestra adoración delante de ti. Levanta, hermano, esa adoración en esta hora, dirigida al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al único digno de gloria y digno de honra, al Dios majestuoso y poderoso en esta hora. Dale gloria, hermano, dale gloria al Señor. Dile al Espíritu Santo, lléname, anhelo conocerte. Espíritu Santo, visítame, revísteme. Oh, sí, Señor. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo, Señor, anhelo siempre estar cerca de ti, Señor. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, saciar mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Anhelo conocerte, anhelo conocerte, Espíritu Santo. Cada día, Señor, anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia descuidado.
unción del Espíritu Santo, hermano, la que viene y nos cambia, nos transforma. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Y hay una unción aquí cayendo sobre mí, La unción del Espíritu Santo que está aquí, hermano, en este lugar, para tocarte, para llenarte. El Espíritu Santo está Hay aquí una unción y hoy quiere tocar tu ser, hoy quiere tocar tu vida y quiere venir con ese poder de lo alto para revestirte, para darte nuevas fuerzas, para llenarte. Solo abre tu corazón y dile: lléname. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Nunca más somos Mi igual. vida nunca más Espíritu de Dios, será igual. Espíritu Santo, llena. Mi espíritu y Espíritu mi de Dios, alma toca las vidas, se los están corazones. llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Aleluya. Mi vida Ahí en tu lugar, mi hermano, levanta tus manos será y dile: Señor, igual. lléname. Yo te necesito. Mi espíritu Mi alma clama, Señor, por tu se presencia. están llenando Mi alma clama, Señor, por tu presencia, por el toque de tu Espíritu Santo, para que mi vida, Señor, no sea igual. Oh, sí, Señor, porque dice la palabra del Señor, hermano, en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra.
con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Llena nuestras vidas, reviste, Señor. Llena en esta hora cada uno. Seamos testigos de tu poder y de tu gloria, y que al salir de este lugar, Señor, vayamos llenos de tu presencia. Oh, mi Dios, porque tú lo has prometido, Señor. Y ahora estamos aquí, mi Dios, pidiendo, Señor, la unción de tu Espíritu Santo, la llenura de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Dele gracias al Señor, hermano, y deje que su Espíritu Santo le llene, le toque y le revista, y que Dios nos hable a través de su palabra. Amén, porque Dios siempre tiene una palabra para nuestras vidas. Y me acompañe al Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo del 15 al 18. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 15 al 18. Bien. Dice la Biblia de la siguiente manera: llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Siéntese, por favor, en esta tarde. Es de bien saber que, de acuerdo a nuestra cultura muy hispana, muy mexicana, estamos en lo que se le llama, ahí en todos lados, ¿verdad?, la famosa Cuaresma. ¿Quiénes la recuerdan, hermanos? Un sinfín de cambios por ahí de la iglesia popular, en donde ellos dicen, ¿verdad?, que hay que hacer y evitar ciertas cosas. En realidad esta palabra no es meramente adoptada de ellos como tal. Dentro de la Biblia encontramos un tiempo en donde la Escritura habla lo que significa precisamente los eventos previos a la muerte de Jesús. De hecho, cada año, usted lo debe de saber, que por ahí las empresas cinematográficas, las plataformas empiezan a publicar mucho acerca de Jesús. Y lo que más me sorprende de la actualidad de estos recientes años es la controversia que se ha generado sobre el nombre de Jesús, que obviamente deriva a la iglesia, al punto que vivimos en una sociedad con una generación diferente, en donde el nombre de Jesús se ha convertido en toda una controversia, en una malinterpretación. ¿Cuántos recuerdan cuando salió la película Jesús Superestrella? Una de las aberraciones y de las tonterías más grandes, pero su finalidad era abrir debate y generar ingresos, economía. Después empezaron a salir que La Tentación de Jesús, otras películas, la de Jesús, la de Mel Gibson, tan conocida, otras películas haciendo Jesús, Yeshua, ¿qué pasaría si estuviera Jesús en la actualidad? Casi todas ellas, hermanos, las he visto yo. Y no crea que meramente comiendo palomitas. Las veo porque me interesa saber mucho el sentir que hay y la fuerza que hay para intentar acercarse a la Biblia, pero también en su efecto para despegarse a la Biblia. Al punto que hoy por hoy vemos un número alto de cristianos que cuestionan acerca de la divinidad de Jesús,
Otros cuestionan la humanidad de Jesús, diciendo, no creo que Jesús me entienda lo que yo estoy viviendo, cuando la carta a los hebreos abiertamente lo dice. Otros confundidos, como la película de Yeshua, en donde Jesús entra a un bar y comienza a tomar y muestran una imagen de un Jesús como si Él aceptara toda la clase humana y cultural, como si Él estuviera de acuerdo con ella. A esta serie de mensajes, hermano mío, yo le he puesto por título que voy a compartir por 4 semanas, un Jesús diferente. ¿Por qué un Jesús diferente? No meramente porque sea diferente de acuerdo a la palabra de Dios, no, sino un Jesús diferente porque voy a exponer al Jesús que lamentablemente nuestra sociedad y nuestra cultura ya no conoce. Y cuando me refiero a un Jesús diferente, me refiero al Jesús que está en la palabra de Dios, que se encuentra ahí, que nos habla desde la perspectiva emocional, desde la perspectiva espiritual, desde la perspectiva humana, y nos muestra a un Jesús con sus emociones, un Jesús siendo llevado a un monte a ser tentado, un Jesús que tuvo oportunidad de actuar en venganza humana, un Jesús que se pudo haber quebrado, pero sobre todo un Jesús que la Biblia lo sigue definiendo como el Salvador de la humanidad. No el que está portado en una imagen, en una pieza, en un crucifijo, no, sino el Jesús que la Biblia nos enseña que nosotros debemos de conocer. Yo le voy a pedir, hermano mío, con todo mi corazón, preste atención porque vamos a entrar con uno de los temas más controversiales en relación a la vida de Jesús. Y por ello yo le he puesto por tema este mensaje, la purificación del templo. Pero si usted mira la imagen que está detrás de mí, se mira gráficamente la imagen de un Jesús aparentemente molesto o enojado, en donde se encuentra una figura que está agarrando las mesas y las está aventando y la gente corre. Lo que nosotros acabamos de leer es precisamente la historia del Jesús de los eventos más controversiales que hay en la Biblia sobre su conducta al momento de entrar al templo. Así que cuando hablamos de un Jesús diferente, vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Cómo es que la Biblia nos enseña que nosotros debemos no solo de aprender por qué Jesús actuó de esta manera, sino que lo que Él hizo, de la misma manera quiere que nosotros actuemos? Y no me refiero que agarremos aventando mesas, hermano, no. Me refiero en conducta, en actitud. Y ahorita vamos a entrar por qué lo hizo. Así que cuando hablamos de la purificación del templo, aquellos que tienen por ahí su Biblia, así dice el encabezado. Algunos dirían por ahí, más bien dicho, el Jesús enojado, ¿verdad? Diría alguien. Porque lo que acabamos de leer no muestra a un Jesús purificando el templo, sino muestra a un Jesús molesto. Y la historia inicia así. La historia de Jesús es una de las historias, vuelvo a repetir, más impresionantes que aquellos que nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios y vemos, por así decirlo, hermano, palabra por palabra. Nos adentramos al estudio que viene siendo ese medio para poder armonizar la palabra de Dios y comprender los eventos. Nosotros nos deleitamos sinceramente, porque literal o textualmente hablando, cuando la gente lee este tipo de historias, algunos se agarran de ahí para decir, sí, los cristianos debemos de agarrar el paganismo y aventarlo. Es un grave error. Es un grave error porque todo tiene una explicación. Quiero enfatizar, tal cual como lo acabamos de leer, tal cual literalmente sucedió. Pero nosotros vamos a adentrarnos en el corazón de Jesús. ¿Qué es lo que pasaba por el corazón de Jesús cuando llegó? ¿Saben? El evangelio que acabamos de leer, el evangelio de Marcos, en realidad nos muestra la segunda ocasión cuando Jesús visita un templo. Usted encuentra en Mateo, en Marcos y en Juan este evento. En realidad, cuando Jesús inició su ministerio, que duró por ahí 3 años y fracción, algunos historiadores dicen que Jesús, cuando recién, y están en lo correcto, pero digo por qué 2, porque cuando recién Jesús inicia su ministerio, la Biblia nos habla
de una profecía mesiánica, que Jesús entraría al templo, y se encuentra ya en Malaquías 3:1, dice: el Señor Todopoderoso responde: yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Se refería al hombre llamado precisamente Juan el Bautista. Vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Y dice el 2 y el 3. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego consumidor o lejía de lavandero. Se sentará como un fundidor y purificará la plata. Purificará a los levitas y los refinará como se refina el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia. Cuando Jesús entró la primera vez al templo, usted ve a un Jesús que en el Evangelio de Mateo tomó la misma actitud. Usted podrá decir: Mateo, Marcos y Juan, ¿es el mismo evento como generalmente lo enseñamos, que las historias se armonizan? La respuesta es no. Mateo específicamente nos muestra el primer episodio de Jesús cuando entró. Y cuando Él entra a la parte de los atrios, porque el templo estaba dividido en 3 secciones, hermanos. Estaban los atrios, que los atrios era la parte, por así decirlo, mire, le voy a pintar una raya, haga de cuenta que la plataforma son los atrios. Y ahí solamente podían llegar precisamente los extranjeros. Y luego estaba el lugar santo y luego el lugar santísimo. Eran partes específicamente en donde la Biblia, en el libro de Deuteronomio, le había dicho al pueblo de Dios: entregaré este mandato cada vez que vengan delante de mí en la fiesta de Pascua, porque esa era la celebración de la fiesta de Pascua. Dice: vendrán y nadie se presentará delante de mí con manos vacías. En otras palabras, cuando Jesús llega por primera vez al templo, no estoy hablando de lo que acabamos de leer, estoy introduciendo la primera parte. Jesús llega y ve todo un changarro, como una especie de feria. Y en su corazón yo quiero figurar el Señor que había establecido un templo para que el hombre se acercara a Él, un sistema de sacrificio para que se acercaran a Él, y el hombre lo había convertido en un centro de negocios. En otras palabras, las iglesias no somos centros de negocios, somos lugares de adoración. No somos centros de entretenimiento, somos lugares para que el corazón del creyente crezca, se acerque a Dios, encuentre su gloria. Las iglesias no somos circos, somos lugares en donde la presencia de Dios nos ministra por medio de su palabra y de su presencia. Las iglesias no somos guarderías, somos lugares en donde la gente encuentra refugio para el alma sedienta que quiere voltear su rostro a una verdadera vida que es en Dios. Y figúrese a Cristo entrando al templo. Rápidamente, dice el Evangelio de Mateo, hermano, que donde estaban las mesas, las volteó. Inclusive el Evangelio de Mateo dice algo diferente a Marcos y Juan. Dice que agarró un látigo. No crea que Jesús andaba armado con un látigo, hermano. O que le dijo a Pedro: a ver, Pedro, saca un látigo. No, lo más probable es que Jesús se hizo un látigo y les empezó a decir: aléjense porque mi casa de oración es. Mire, la conducta que tomó Jesús no es una conducta irresponsable ni es una conducta indebida. Es lo que se le llama bíblicamente el celo, la indignación por la injusticia. Cuando usted se encuentra en una situación en donde usted es ofendido, usted se va a defender. Y no se va a defender así, ¿verdad? No, usted va a ocupar su fuerza física probablemente en defensa propia. Jesús, cuando entró en la primera ocasión al templo, por eso es que lo vemos haciendo toda esa serie de actos. Así que cuando abordamos ya el Evangelio de Marcos, que vamos a entrar en él, vemos a un Jesús que ya habían pasado un par de años. ¿Y qué cree? No aprendieron la lección. Ya estaba otra vez el changarro puesto. Oiga, ¿cómo me acuerdo yo cuando trabajamos en las segundas y de repente llegaba comercio allá en Juárez? Y los que no tenían permiso agarraban lo que podían y salían corriendo. Y luego se iba a comercio y luego se regresaban a poner otra vez los puestos. Porque cuando ven a Jesús, estos hombres lógicamente hubo pérdidas la primera ocasión.
Pero cuando Jesús vuelve la segunda ocasión, como lo vamos a entrar ahora en él, Jesús vuelve a recitar las mismas palabras. Llega a un templo en donde ya no iba como cumplimiento de una profecía mesiánica para iniciar su ministerio, sino iba como un cumplimiento del profeta Isaías y del profeta Jeremías, que ahorita vamos a entrar en ellos, que la casa de Dios, la gente, el extranjero y el judío, deberían de entender que era ese lugar, el lugar epicentro, el lugar de reunión en donde el hombre correctamente se iba a acercar a Dios. Yo por eso titulé esta serie de mensajes Un Jesús Diferente, porque hoy por hoy vemos un montón de cambios dentro de la iglesia que de alguna manera confunden a la congregación, a los creyentes de esta generación. Y mi propósito es volver a recentrar lo que la palabra de Dios dice, para que cuando vengamos a la casa de Dios, no esperemos otra cosa más que entregarle nuestro corazón a Dios como ofrenda y recibir su presencia a cambio, a través de su palabra, a través de la oración, de la intercesión, de la adoración, y que cuando salgamos de la iglesia podamos decir: entré a casa de Dios en donde su presencia me visitó y no entré a otro lugar que se compare como él, porque el lugar de la casa de Dios es un lugar irreemplazable, es un lugar único, es un lugar especial, sobrenatural, en donde cuando uno viene con un corazón y con la perspectiva de la palabra de Dios, hermano mío, ahí es cuando surgen los milagros, ahí es cuando se dan las visiones, ahí es cuando son bautizados con el Espíritu Santo. Ahí es cuando el corazón verdaderamente se arrepiente y dice la Biblia, y deja el impío su camino. Ahí es cuando verdaderamente el corazón se arrepiente y deja de pecar en ese ejercicio del pecado que no conviene. La iglesia no es un tutti frutti que la gente entre y salga y haga con su vida de un papalote. La iglesia es un lugar en donde cuando Dios lo estableció desde el Antiguo Testamento, la gente iba a sentir algo diferente. Muchachos, adolescentes, si tú vienes a la iglesia y aún no comprendes de qué se trata todo esto, y no te juzgo porque yo viví tu experiencia, yo te invito a que no solo escuches estos mensajes, sino cualquiera que se prediquen aquí de mis hermanos y yo, porque nuestro propósito es que tú comprendas mejor la palabra de Dios para un crecimiento. Y todo lo que tú ves en las redes sociales, en las plataformas, inclusive con otras amistades, si no está de acuerdo a la palabra de Dios, sea anatema, sea maldito. Porque el mismo apóstol Pablo dijo: aquel que presente un evangelio diferente, sea anatema. Y aún puede bajar un ángel del cielo, que lógicamente nunca va a suceder, es una aparición, imitación de Satanás, aún pueda descender, sea anatema. Y no es que digamos que esta es la única iglesia, no, es que la palabra de Dios, cualquier iglesia que presente la sana doctrina, esté aquí, en China, en Juárez, en Japón, en donde se encuentre, chica, mediana, grande, mientras presentemos la palabra de Dios, comprenderemos que la casa de Dios es casa de oración. Así que, ¿qué es lo que sucedió en realidad cuando entonces Jesús entró por segunda ocasión al templo? Lo mismo que el primer evento, pero vamos a explicarlo mejor. Cuando Él entra en segunda ocasión y dice: mi casa, casa de oración es, y dicen los escritores que entró a purificar el templo, es porque Él tenía el propósito de que la gente observara que Él, como el Mesías, Él tenía el deber de que se restituyera, que se alejara, que se corrigiera todo el mal que estaba sucediendo en este caso, por así decirlo, en la iglesia en los tiempos de Jesús. Así que dice Jesús que cuando entra, pues era la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua, vuelvo a repetir, era la celebración que Dios le había establecido a los judíos. Y esta celebración, de acuerdo a Deuteronomio 16:16, ahora sí voy a cotejar los textos bíblicos, dice: se presentarán ante el Señor tu Dios en el lugar que Él elija para celebrar las fiestas de los panes sin levadura, que así también se le llama, de las semanas y de las enramadas. Por eso cuando Jesús hace la aparición, lo que se le conoce en el pollino, que eso lo prediqué el año pasado, hermano, por eso no voy a hablar de ello este año. Por eso es que aventaban sus ramas, las que nosotros conocemos, dice. Y después dice: nadie se presentará delante del Señor con las manos vacías. Esta celebración de la Pascua, todos los que vivían fuera de Jerusalén, a la misma vez como los extranjeros
que se habían dedicado a servir al Señor, porque no crea usted que los únicos que adoraban a Dios eran los judíos. También había extranjeros que habían vuelto su corazón a la ley de Dios. Ahora, ¿cómo es eso? Recordemos que en el Antiguo Testamento Jehová no hizo exclusiva a la nación. Los llamó para que fueran luz a las naciones y las demás naciones comprendieran el mensaje de Jehová. Así que cualquier extranjero que quisiera acercarse a adorar a Jehová, lo podía hacer. Por eso estaban esos tres lugares: lugar de los atrios, lugar santo y lugar santísimo. Así que en esta fiesta sucedía lo siguiente, lo explico brevemente para ir ahorita al punto medular del mensaje. Sucedía lo siguiente: llegaba la fiesta de la Pascua y había en el templo, en ese entonces, no lo establecido por Dios, en ese entonces había 4 personajes. Uno, estaban los mercaderes, estaban los cambistas, los fariseos y los sacerdotes. ¿Sí los ubicó en lo que leímos? Bien. ¿Qué estaba sucediendo? Cuando Jesús entra, en primer lugar, Jesús se encuentra con los mercaderes. ¿Quiénes eran los mercaderes? Los mercaderes eran quienes vendían los animalitos. En otras palabras, el pueblo de Dios, cuando venían a la fiesta de la Pascua, venían de tierras muy lejanas, dicen los historiadores que inclusive de otros países, así que había días caminando para llegar a Jerusalén. Y estos hombres, como la ley de Dios decía, nadie se presentará delante de Jehová con las manos vacías. De acuerdo a tus posibilidades, llevabas una ofrenda delante de Dios. Dios aceptaba en esta fiesta, al introducir a los sacerdotes, aceptaba palominos, aceptaba bueyes, aceptaba ofrendas voluntarias y aceptaba diezmos. Así que los mercaderes se dedicaban precisamente a la venta de estos animalitos, palomas, ovejas, bueyes, entre algunos a mencionar. Pero ¿qué cree? Si usted pensaba que estos mercaderes decían que la gente venga y nosotros que tenemos este negocio afuera, la gente venga y le entregue a Jehová su ofrenda y su adoración, vamos a ser de bendición. No. Los mercaderes, de alguna manera, fíjese lo que dice un dato de Josefo. Dicen que las palomas en aquellos tiempos valían 7 piezas, así las llamaremos. ¿Y sabe a cuánto las vendían en la celebración de la Pascua dentro de los atrios? Las vendían a 75 piezas. Entonces, cuando llegaba la gente y llegaba con su palomita y quería ir con el sacerdote veía la paloma y decía: híjola, ¿qué crees? No la compraste en el templo, ¿verdad? No. Con los mercaderes, cómprala y luego vienes y hacemos el sacrificio. Así que los mercaderes habían un negociazo, unas ganancias exuberantes. Así como cuando usted de repente, y digo usted porque yo no fui, de repente iba a los conciertos a ver a los Tigres del Norte y a Chayanne y se compraba su playera, un pedazo de almidón y se lo daban en $25, ni le dolía. Entraba a los conciertos, no es crítica, es que es la verdad. Entraba a los conciertos y le vendían un vasito de soda en $15, $18 y no, usted se gozaba. Oiga, qué curioso, ¿verdad? A veces se trata de las cosas del Señor, repunjamos. Así que aquellos hombres les decían: no puedes entrar aquí, le decía el sacerdote, tienes que comprar el animalito ahí. Se dice que de alguna manera sobre los animales que ellos vendían ponían una especie de insignia que significaba que el animalito había sido comprado en tiempo de fiestas de Pascua y precisamente por los mercaderes. Así que quiero figurar a Jesús cuando ve que la gente viene de tierras lejanas. Y luego Jesús viendo cómo hace negocio estos ingratos. 2, los cambistas. ¿Quiénes eran los cambistas? Efectivamente, los cambistas eran la casa de cambio. Recuerde que Roma tenía su propia moneda. Los judíos tenían su propia moneda, aunque estaban sujetos a Roma. Y cuando la gente extranjera venía de tierras lejanas a entregar diezmos u ofrendas voluntarias, los sacerdotes decían: ¿sabes qué? No es moneda judía, no la va a aceptar el Señor.
Entonces la gente tenía que salir con el cambista, así con la casa de cambio, haga de cuenta la casa de cambio. Y decía, oye, ¿sabes qué? Pues mi moneda aquí no vale, yo te la cambio. Al punto que se dice que había ganancias excesivas, porque la moneda en la conversión fuera de la Pascua era diferente. Y dentro de la Pascua, pues, un decir, es como cuando se queja la gente que viene de Juárez, ¿verdad? Dice que cuando está durante todo el año el dólar está a un precio. Pero llegan los aguinaldos, llega Navidad y el dólar, ¿verdad que sí, hermanos? Pues efectivamente sucedía lo mismo. De tal manera que Jesús, que conocía la conducta de los cambistas, su corazón nuevamente se molesta. Llega a un punto de, ¿qué está pasando aquí? Después vienen los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran los representantes de la ley, hermanos. Eran, como bien dijéramos, los líderes. Y ellos estaban a las afueras supervisando que no fuera a entrar un animalito que no había sido comprado en tiempos de Pascua. Supervisando que si alguien llevaba una ofrenda, tenía que ser moneda judía, porque se justificaban que el impuesto a Roma era sobre la moneda judía y no sobre la romana, para poder ganar ahí. Y Jesús observa a los fariseos y su corazón se incomoda. Pero ¿sabe qué? Hay otro grupo, los sacerdotes, quienes eran los elegidos por Dios por descendencia, para ser servidores, simplemente que recibir a las personas. En mis posibilidades traigo estas tórtolas y ellos tenían que tomarlas. En mis posibilidades traigo estos panes, ellos tenían que tomarla. ¿Sabe qué? Todo aquel que se cruzaba de listo y llegaba con algo que no había sido comprado en la Pascua, ellos lo rechazaban. Y Jesús sabía que estaban confabulados mercaderes, cambistas, fariseos y sacerdotes. La gente se aguantaba, hermano. No era el primer año. La gente se aguantaba. ¿Y sabe a qué me lleva esto? Que la actitud que toma Jesús es una actitud que dijéramos por ahí, justa o injusta. Es que el Jesús que la Biblia nos muestra y la iglesia que la Biblia nos muestra no es una iglesia que se debe de conformar con los cambios tolerantes o con los cambios absurdos o tontos o nefastos, perdón las palabras, no son groserías, o los cambios tontos que estamos viendo en la actualidad. Jesús tomó esta decisión porque la gente debería de saber que uno no se puede conformar ni se puede adecuar a la vida que el hombre quiere convertir en Dios. ¿Sabe a qué nos lleva esto? A que nosotros, los hijos de Dios, no nos debemos de aguantar, hermano. Te doy consejos. No escuches música que no bendiga el nombre de Dios. No aportes. Qué feo se escucha a personas o lugares en donde utilizan el nombre de Dios. Si tú conoces creyentes que están viviendo una vida doble, no uses la frase como muchos dirían, es que yo respeto. Si Jesús hubiera visto todo lo que sucedía y hubiera adoptado la actitud, yo respeto. No. Esto nos enseña que la vida del cristiano y el Jesús de la Biblia es un Jesús que no mostró conformidad con los cambios que estaba mostrando la iglesia, por así decirlo, en ese entonces. Hermano mío, hay una palabra en la Biblia que se llama celo, celo santo. Si tú estás en conversaciones con gente que se dice ser cristiana y viven una vida incorrecta a la palabra de Dios, ¿quieres un consejo? No te quedes callado. Corrígelo. Háblale y dile no. Si tú estás escuchando a una persona que no tiene a Cristo, hablando pestes de la iglesia, no te quedes callado. Corrígele
Y dile, no todas las iglesias somos iguales. Ese no es el Jesús que la Biblia enseña. El Jesús que la Biblia enseña ama a la humanidad, quiere ayudarte, quiere salvarte, quiere restaurarte y desea lo mejor para ti. Jesús diferente no es el que la iglesia se queda callada. El Jesús diferente es el Jesús que siente un celo por la sociedad y principalmente por la congregación. Debemos demostrar nuestra manera activa ante esta generación, que ya cualquier fulano se llama ser pastor y cualquier lugar se llama ser iglesia. Y cualquier persona que utiliza una plataforma se hace llamar profeta o apóstol. Nuestro deber, no digo que andemos deteniendo a todos, hermano, no me malinterprete. Estoy diciendo que no nos conformemos y pasivamente digamos, pues él sabe lo que hace. No, si tú le conoces, vuelve su corazón a Jehová, porque Jehová le dijo al profeta, se le dijo el apóstol inspirado por el Espíritu Santo dijo: aquel que haga volver a uno de mis hijos es sabio, dando a entender nuestro deber como iglesia es que el Jesús que enseña la palabra de Dios no es un Jesús muerto, no es un Jesús pecador, no es un Jesús tolerante a la aberración, no es un Jesús contrario a lo que la Biblia pudiera decir entre algunos otra interpretación. Es un Jesús santo, es un Jesús purificador, es un Jesús que aún hace milagros, es un Jesús que está sentado a la diestra del Padre, es un Jesús que merece la gloria y que no viene a entretener a la vida del hombre, viene a ayudarlo a que, sujetado de la mano de él, el cristiano pueda ver la gloria de Dios. Mira, por eso es que a veces nuestros hijos, aunque los míos no es mi caso, pero me incluyo por ser padre, por eso es que a veces nuestros hijos, cuando ven que venimos a la iglesia, lo hablo en tercera persona, cuando ven que venimos a la iglesia dicen: no hay cambios. Nosotros debemos demostrar activamente que sí hay cambios con nuestro testimonio. Por eso cuando de repente entre los familiares nos juzgan y nos dicen: no, eres igual de hipócrita que las demás religiones. No, aquí sí hay un cambio. Y Jesús levantó el celo santo e hizo mostrar a la sociedad que la casa de Dios no es un centro de negocios, es lugar para adorar y bendecir el nombre de Dios. La iglesia no es un negocio. No se puede alterar ni diluir. Yo entiendo que estos tiempos han destapado un montón de excesos y de abusos en la iglesia. Y lo voy a mencionar, hermano. Líderes, exponentes de la Biblia viviendo de una manera exuberante. Doctrinas totalmente retorcidas. Cristianos con licencia para poder vivir semejante o similar a una vida sin Cristo. Una sociedad en donde voltea a ver al cristianismo y ya no ve diferencia entre ellos y las demás denominaciones o creencias acerca de Dios. ¿Sabes por qué Jesús hizo esto? Para mostrar una diferencia. ¿Y sabes por qué yo lo menciono? Para que nuestros hijos principalmente sepan que el cristianismo no es uno más del montón de las demás que hay. El cristianismo es único. El cristianismo es original. El cristianismo va de acuerdo a la palabra de Dios. Muchachos, ustedes están enfrentando a una generación en donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Hermanos en la fe, te estás enfrentando a una generación en donde volteas a ver otros creyentes y tú dices: pues que eso no es tan incorrecto, que eso no es pecado. No cambies tu concepto. Que otra persona lo haga, sin importar que esté en una iglesia grande, pequeña, chica o con mucha popularidad, no importa. Aquí lo que importa es voltear a la palabra de Dios y hacer lo que debemos de hacer. Si algo mostró Jesús cuando estuvo no solo dando su ministerio, sino al momento de entrar al templo, es ser una atalaya. Porque una atalaya en los tiempos bíblicos, en el Antiguo Testamento, era una profesión, hermano. Dice la historia que se construían los reinos y entre esos reinos construían, como por así decirlo, una pirámide, algo que iba de manera ascendente, un pilar, y ahí se subía una persona y desde arriba la única chamba de esa persona era mirar alrededor sobre el mar, sobre la tierra, sobre los arbustos, por si se acercaban los enemigos. Él tenía un instrumento que debería de sonar
Y al sonar ese instrumento, el ejército en la parte de abajo se preparaba para defender. Cuando Jesús entró por segunda ocasión a su casa, Él actuó como un atalaya. No era el acto de mover mesas, de tirar los animales y de utilizar un látigo como en la primera ocasión. No, era que la gente comprendiera que el atalaya tiene el deber de defender la casa de Dios. Y cuando vemos este texto, Jehová le dijo al profeta Ezequiel: ahora bien, si el centinela ve que se acerca el enemigo y no toca la trompeta para prevenir al pueblo, y viene la espada y mata a alguien, esa persona perecerá por su maldad. Pero el centinela, yo le pediré cuentas de esa muerte. A ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, oirás la palabra de mi boca y advertirás de mi parte al pueblo. Cuando yo le diga al malvado: vas a morir, si tú no le adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. En cambio, si le adviertes al malvado que cambie de su mala conducta y no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. El Jesús diferente nos llama a ser atalayas. Y sabes, ser un atalaya como cristiano no es muy popular, porque les llaman religiosos, anticuados, santurrones, porque te llaman mentiroso, hipócrita, igual que los demás. Por eso vemos un montón de jóvenes en la actualidad que ni siquiera se atreven a decir que son cristianos en sus escuelas. Por eso vemos un montón de adultos en los trabajos que se hacen llamar personas que asisten a una iglesia, pero no el título de cristiano. Leía una entrevista recientemente que en un país de Sudamérica hicieron una encuesta y le preguntaron a los cristianos dentro de diferentes iglesias: ¿qué es para ti la vida cristiana? Y les dieron 3 opciones. Y la gran mayoría en el anonimato dijeron que la vida cristiana era una vida privada. ¿Sabes qué significa? Diplomáticamente hablando, elegantemente hablando, nadie debe de saber que yo soy cristiano. El Jesús diferente expone la necesidad, expone el pecado y expone la solución. Y eso es lo que Jesús espera de nosotros, hermanos. El Jesús diferente no estaría sentado aquí nomás gozándose. El Jesús diferente estaría esperando de cada uno de nosotros, y Él mismo, como todo un atalaya de la Escritura, haciendo voltear el corazón de los nuestros al Señor. Utiliza tus diferentes medios. Utiliza lo que está a tu alrededor. No solamente te diviertas o te entretengas. Utilízalo para difundir la palabra de Dios. Utilízalo para que estas personas sepan del amor, de la gracia, de la misericordia de nuestro Señor. Y que si el pecado, el hombre no se vuelve, no va a tener comunión con Dios. Jesús después dijo la siguiente frase. También les enseñaba con estas palabras: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? ¿Por qué Jesús llamó su casa casa de oración? Preste atención, porque aquí hay 2 profecías que Jesús trajo a la memoria. Una está ocupada en Isaías y la otra en Jeremías. Una fue una manera de reprocharle a los que estaban escuchándolo lo que era la casa de Dios. Y la otra era la manera de darles una esperanza. El Jesús diferente que encontramos en la Biblia es un Jesús que nos enseña cuál es la razón por la venir a su casa. En primer lugar, voy a irme con la profecía que se encuentra en Jeremías. Dice allá Jeremías capítulo 7 del 11 al 15. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Pero si yo mismo lo he visto, afirma el Señor. Vayan ahora a mi santuario en Silo, donde al principio hice habitar mi nombre, y vean lo que hice con él por culpa de la maldad de mi pueblo Israel. Ahora
puesto que ustedes han hecho todas estas cosas, afirma el Señor, y puesto que andan una y otra vez, les he hablado y no han querido escuchar, y puesto que los he llamado y no me han respondido, lo mismo les hice con Silo, haré con esta casa, que lleva mi nombre y en la que ustedes confían, y con el lugar que les di a ustedes y a sus antepasados. Los echaré de mi presencia, así como eché a todos sus hermanos, a toda la descendencia de Efraín. Esta fue una profecía de un ay de Dios. No es muy atractiva, pero contaré el marco histórico para poder comprender. Cuando Jesús dijo, mi casa, casa de oración es porque lo primero que estaba diciendo Jesús, Él estaba dando un recordatorio de lo que había hecho anteriormente el pueblo de Dios en los tiempos de Jeremías. ¿Qué hizo? Le cuento brevemente. El pueblo de Dios se jactaba de que la casa de Dios era una casa muy hermosa. Era tan hermosa la casa de Dios que ya no importaba lo que sucedía adentro. Por fuera se ve muy bien y se ve bien padre. Y el corazón de ellos, lejos de entrar para aprender, para adorar, para rendir cuentas a Dios, el corazón de ellos se la pasaba y entraba para enorgullecerse sobre todo lo que sucedía, lo que tenía. Porque recordemos que Salomón, cuando construyó el templo, aun cuando ya había sido destruido, Salomón invirtió una inversión multimillonaria, que dicen que si el templo de Salomón existiera en la actualidad, sería el más evaluado a nivel mundial. Es un gasto fuerte que construyó Salomón. Al punto que aun cuando en los tiempos de Babilonia, el rey Nabucodonosor, cuando fueron llevados a la esclavitud, hermano, que Jeremías y Daniel, ambos estaban en los tiempos contemporáneos. Dice la historia que todavía cuando llevaron cautivo a los judíos, se llevaron los accesorios de la casa de Dios, en otras palabras, un montón de instrumentos de oro puro, no chapeado ni chafeado, oro puro. Y el pueblo de Dios cometió una imprudencia, un error, un pecado. Entraban a la casa de Dios y entraban a ver lo que había allá adentro. Qué padre se ve, qué bonito se ve. ¿Sabía usted que hoy se nos presenta un Jesús diferente sobre su casa? Sí se ve. Hoy en día las personas deciden o preferencialmente les gusta asistir a lugares lujosos, cómodos, con estructuras, que no estoy en contra de ello, hermano. Pero el problema radica cuando el corazón de ellos entra a esos lugares por la comodidad y no por la adoración. El problema radica cuando el corazón de ellos entra a esos lugares por sentirse que están entrando a un lugar muy impresionante en todos sus aspectos, que por lo que la razón que Dios quiere que entremos a la iglesia. Los judíos en los tiempos de Jesús tenían el lugar de los atrios, y seguramente, hermanos, seguramente, para que les haya dicho esto, el templo de Dios en los tiempos de Jesús no era cualquier templo. Era un buen lugar, era un hermoso lugar. Por eso se congregaban los judíos, porque básicamente en vez de ir a pagar una parte de ellos, lo que Dios les había establecido en Deuteronomio, ¿sabe a qué iban? Se lo voy a traducir como en los tiempos de ahora. Vamos a llevarlo a los tiempos de ahora. Así como que entran a la iglesia, lo están acá en el selfie, ¿verdad? Con todos los de la alabanza. El pastor. Entran a la iglesia y entran a ver la vestimenta, la comodidad, la estructura, lo bien que se ve el lugar. Que en términos de mercadotecnia, emocionalmente hablando, tienen muchas ventajas. Pero que bíblicamente hablando, cuando entramos a la casa de Dios, aquí Dios no ve las sillas, ni ve tu ropa, ni mi ropa, ni ve los poderosos instrumentos, ni ve el tamaño. Somos almas y Él ve, como dijo el salmista David, estamos desnudos delante de Él y Él logra ver espiritualmente nuestra miseria espiritual o nuestra arrogancia espiritual, y Él lo que espera de nosotros es que cuando entremos a este lugar nuestro corazón se desborde de hambre de su presencia, de hambre de tener comunión con Él, de hambre por adorarle, de hambre por acercarnos a Él, y no, hermano mío, por lo que el hombre se
imagine que pueda sentirse atractivo por lo que sucede. Hoy en día, un alto número de iglesias compiten a ver cuál está mejor. Ese no es el Jesús que la Biblia me presenta. El Jesús que la Biblia me presenta es el que ve el corazón tuyo. Ve tu corazón. Tú te podrás sentar enfrente, atrás. Podremos ser predicadores, maestros, levitas. Pero ¿sabes qué es lo que Dios ve? El corazón. Y cuando Él ve tu corazón, ¿sabes qué es lo que Él quiere? La segunda razón por la cual dijo: mi casa es casa de oración. Por eso entró a purificar, porque la palabra purificar significa quitar la suciedad. Por eso entró a purificar y lo metaforizó como el fuego. Porque cuando se va a separar de una piedra algo que es indebido, lo meten sobre fuego y se funde todo y solo sobrevive ¿qué? El oro. Y estás precisamente en el libro de Isaías 56:7. Los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El Jesús diferente que la Biblia nos presenta es el Jesús que quiere que tú y yo nos gocemos cuando entremos aquí. Es el Jesús que quiere que tú cuando salgas de la iglesia salgas diferente. Mira, voy a ocupar las historias que a veces ocupo. Qué frustrante es entrar a un restaurante, a un buffet, y luego nomás sentarse a ver, ¿verdad? Ay, mira qué rico come. Ay, ese señor le cupo todo. Ay, ese se sirvió como si fuera a acabar el mundo. Espero que usted no sea de esos, ¿verdad? Pero me ha topado varios. Ay, mira, ya se levantó 3 veces. ¿Y usted no come? No, yo nomás vengo a ver. ¿Pagó? Sí, sí pagué. ¿Y no va a comer? No, nomás vengo a ver. ¿Trae hambre? Sí, sí traigo hambre. ¿Trae sed? También. ¿Y por qué no come? ¿Por qué no toma nada? Nomás vengo a ver. El Jesús diferente, la casa de Dios que Jesús hablaba, el Jesús diferente, es el Jesús que quiere que tú tengas un encuentro cada vez que te congregas con los santos. Es el que quiere que tú te lleves la bendición cuando salgas de este lugar. El cristiano que batalla para adorar a Dios no es porque Dios está lejos de ti, es porque posiblemente tu corazón no se ha quebrantado lo suficiente. El cristiano que no encuentra la presencia de Dios, se le dificulta. Lo más probable, te lo digo con mucha responsabilidad, es que tu corazón, posiblemente hay algo que está incomodando tu relación con Dios, que tú lo sobrellevas, pero que delante de la casa de Dios no lo puedes sobrellevar. Cuando un cristiano sale como entra de la casa de Dios, hay un grave problema. ¿Sabes por qué? Porque si tan simplemente cuando nos congregamos los cielos se abren, ángeles acampan alrededor, porque se mueve un mundo espiritual impresionante. Tus ojos naturales solo nos vemos tú y yo, pero espiritualmente hablando, lo he visto una y algunos de ustedes también, y más veces se levantan espíritus antagónicos, se levantan demonios espiritualmente hablando, queriendo perturbar lo que nosotros adoramos a Dios, y ángeles pelean para que esto suceda y la gloria de Dios descienda. ¿Te puedes imaginar la casa de Dios, lo que Dios quiere que suceda en este lugar? La iglesia no es solo un centro de estudio, la iglesia no solo es un centro de entretenimiento como erróneamente se ha formado. La iglesia es un lugar para que el corazón entre a la presencia de Dios, encuentre la gloria de Dios, salga transformado, viva un cristianismo de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, y cada vez que venga a la iglesia encuentre algo diferente que lo va a llevar a un crecimiento con la comunión con Dios. Esa es la casa de Dios. Cuando la escritura dice, y Jesús dijo, mi casa, casa de oraciones, yo quiero figurar el rostro de Jesús, no molesto, un rostro indignado y dolido por lo que la gente había convertido la casa de Dios. Acompáñame, hija.
el Jesús diferente que hoy en día se está mostrando está lejos del Jesús de la Biblia. No todas las iglesias, hermano, yo lo quiero aclarar, pero sí un alto número de iglesias, de exponentes de la Biblia, de denominaciones, un alto número de ellos pareciera ser que están acaparando al cristianismo. Y nuestros jóvenes, no ustedes, muchachos, que no me consta, pero tampoco lo dudo. Si por ustedes fuera, se irían a un lugar en donde les dicen que tomar y tener mujeres es algo muy normal, o tener hombres antes de casarse es algo muy normal. Vivimos en una generación de cristianos en donde la fornicación y el adulterio no hay problema, no hay bronca. Nomás con que tú no dejes de adorar a Dios. ¿Es cierto? Se requiere una vida de arrepentimiento, de disciplina, de crecimiento, de santidad delante de Dios. Vivimos en una generación de cristianos en donde la gente es engañada sobre la gracia y la fe. Tú nomás pídele y te lo va a dar. No es cierto. Tienes que pasar por una serie de filtros, esperar, aguardar, cuidar tu corazón. Vivimos en una generación de cristianos en donde volteamos a nuestros alrededores y la gente juzga el nombre de Cristo, de Jesús. Y en cierta manera tienen razón, porque se ha acaparado más la atención de lo corrupto, de lo pagano, de lo prohibido dentro de la iglesia, que de la pureza y de la santidad. Pero ahí es en donde el Hijo de Dios tiene que tomar ese celo santo y defender activamente la verdadera doctrina de la palabra de Dios. Ahí es en donde el Hijo de Dios debe de comprender y reafirmar que en la casa de Dios aún suceden milagros. En la casa de Dios el Espíritu Santo todavía bautiza. En la casa de Dios la gloria de Dios todavía desciende y ministra mi corazón. Y cada vez que yo salgo de la iglesia, salgo con un toque del Señor. No está bien que entres y salgas igual. Te lo digo de corazón, no está bien. Seré muy sincero, tienes un problema. El problema no es de Dios, es tuyo. Perdón que te lo directamente te lo aplique. El problema no es de Dios, es tuyo. Porque cuando vemos la casa de Dios, y Jesús dijo: mi casa, casa de oración es. Quiero figurar cuando se construyó el templo de Salomón y la gloria de Dios descendió. Y quiero figurar a la misma vez cuando los sacerdotes y los levitas depravaron la casa de Dios. Y en los tiempos de Ezequiel dice: yo miré con mis ojos cómo la gloria de Dios se movía. Pero quiero recitar lo que sucedió en Jesús, en la gracia, en el nuevo pacto. Nuevamente vuelve a crear esa comunión, vuelve a crear nuevamente ese puente, ese intermediario, y el hombre vuelve a poder disfrutar de la presencia de Dios. Un cristiano que entra a la iglesia y solo viene a escuchar: bien por ti, pero hay algo más, y se llama presencia de Dios. Un cristiano que viene a la iglesia y aquí, a través de la alabanza y la adoración, se despeja y sale más relajado: bien por ti, pero ¿qué crees? Aquí está la presencia de Dios. Ese es el Jesús diferente, el Jesús que hablaba con el pecador y quería que se arrepintiera, y quiere que nosotros volteemos nuestro rostro a Él. Hermanos, el Jesús diferente no solo se enfoca en una cruz, se enfocó en su casa. Póngase de pie en esta tarde.